Complacido de estar con ustedes nuevamente en esta emisión de Perfil, como todos los domingos a las 11 de la mañana. En esta ocasión vamos a conversar con un invitado que visita nuestro estado, visita la capital de Portuguesa y a pesar de su cercanía con Portuguesa, porque pertenece a un estado vecino, tiene una connotación y una postura nacional muy importante en este momento que la ha venido cosechando a lo largo de su actividad política. Freddy Superlano, autoridad máxima del Partido Voluntad Popular, con quien estaremos conversando en esta oportunidad, indagando aspectos que consideramos muy oportunos para el dominio de quienes están atentos a nuestro espacio, contribuyendo, como siempre, a formación de opinión pública. Queríamos consultarle a nuestro invitado cómo evalúan ellos en este momento el gobierno interino de Juan Guaidó. Complacido que nos acompañe. Bien, gracias por la invitación. No, primero que nada, bueno, gracias también a toda la audiencia, ¿no? de tu prestigioso programa que se transmite los días domingos, por supuesto, a través de donde puedan llegar, por supuesto, esta señal. Evidentemente, creo que en una circunstancia como la que nos ha tocado vivir durante todo este tiempo, creo que algunos elementos no se comunicaron bien desde el principio. La gente, cuando entendía el concepto de gobierno interino, se imaginaba que era algo pues, mucho más tangible para el día a día. Sobre todo en una Venezuela como la que tenemos en la actualidad, con la asistencia social, y te hablo de, por ejemplo, el tema de la salud, lo más cercano, ambulatorios cerrados o sin ningún tipo de insumos, hospitales y cosas así, para ustedes contar el diagnóstico que todo el día hoy conocemos. La gente se imaginaba que esto pues, iba a resolver algunos de estos problemas. Nunca se explicó o se entendió que tenía, pues, por supuesto, sobre todo un concepto político, que era hasta alcanzar el cese de la usurpación, que era hasta generar unas elecciones libres, transparentes y verificables, que tenía que ver con el cuidado de muchos activos de Venezuela más allá de nuestras fronteras, y que muchos de esos objetivos se cumplieron. Pero al trasladarse en el tiempo y el espacio y permanecer hoy en día ese poder de facto, pues comienza a generar pues, cualquier tipo de opiniones no tan positivas para el gobierno interino. Pero si tú me preguntaras a mí en relación a si se han podido mantener muchos de esos activos, ¿no? Para que no fueran caídos en la depredación, ¿no? Que existía o que existe todavía en Venezuela en lo que tiene que ver pues, con dineros públicos del Estado. Creo que, bueno, que ahí están algunos ejemplos, como por ejemplo el oro que se mantiene en Inglaterra. Citgo nunca había reportado ganancias como las que ha reportado en los últimos años, ¿no? Entre tantas otras cosas. Más sin embargo, pues por supuesto que el gran desafío siempre ha sido influir al final del día en la conducción o en el cambio político en Venezuela. Y creo que esa es la tarea o la asignatura todavía pendiente, ¿no? Por parte del interinato. Una de las cosas que nos llama la atención para iniciar de esa manera esta conversación, y sobre todo le agradecemos mucho su sinceridad, porque, digamos, así la interpretamos deduciendo estos primeros minutos, considerando y lógicamente con mucho respeto el hecho de que usted ha descarnado, en definitiva, que no es ese concepto tradicional de una gestión de gobierno que pretende hacerse imponer sobre la otra en cuanto a las competencias y las atribuciones de cada quien. Pero es que nos llama la atención unas declaraciones que la dirigente político del Movimiento 20 de Venezuela, María Corina Machado, quien está con todo y está contra todo, quien un día dice que sí, otro día dice que no, no por desconsiderar, sino simplemente porque es ese tipo de figuras políticas que trata de alguna manera de hacer valer su cercanía con todos los sectores del país, independientemente pues si ella está con ellos o no está con ellos. Ella declara en tal cual, hace 3 días, que le responde a Maduro: ¿quieres controlar empresas para seguir robando? Le podría estar diciendo lo mismo a Juan Guaidó en relación al tema del gobierno interino, por los activos que todavía están en manos de venezolanos pertenecientes a ese supuesto gobierno interino, y en virtud de cómo ha sido su comportamiento en el manejo del discurso que ha mantenido caracterizado durante mucho tiempo. Claro, no, bueno, María Corina hizo la observación directamente hacia Maduro, no hacia, en este caso, hacia Guaidó. Más sin embargo, el presidente Guaidó ha tenido la responsabilidad de presentar recientemente también cuentas, otra vez. Creo que hay una de las cosas más importantes en Venezuela, es la capacidad comunicacional con la cual contamos nosotros, los factores democráticos del país, con muy poca capacidad en comparación con la del poder de facto.
Para nosotros informar y entre telones conversamos casualmente, tú haces una exposición al respecto. Informar, hacer llegar, por ejemplo, tú preguntas, bueno, Freddy, ¿cuántas personas se enteraron de la presentación de cuentas? ¿No? Realizada hace cerca de un mes, si no me equivoco. Te apuesto que el alcance fue muy mínimo. Un estudio revelaba en el año 2020 que por cada 5.000 tweets que producíamos nosotros, el poder de facto podía producir cerca de 250.000. Nada más en una de las redes sociales en Venezuela. Entonces, por supuesto, creo que ahí se han tenido muchas deficiencias al respecto, pero se ha manejado, pues, por supuesto, con mucha más responsabilidad y mayor transparencia entre los venezolanos. Y ahí están. Y cuando tú revisas el tema de monómeros, quizás que genera hoy en día pues, mucho más ruido. Bueno, en su momento también se hizo la presentación de un cambio de directiva, cosa que no fue aprobada. Porque las otras características particulares que tenía o que tiene el gobierno, el interinato, es que es como una especie de gobierno parlamentario. Es decir, las decisiones no las toma ejecutivamente el presidente, sino que las consulta o una plenaria o en este caso una comisión delegada. Entonces obedece, por supuesto, un proceso de mayor discusión, ¿no? Donde pueden existir distintos intereses también en su momento, y eso no hace que sea tan fácil la ejecución de una orden ejecutiva como tal. Y también se hizo saber en su momento. Por supuesto, aquellos que tengan algún tipo de responsabilidad pues tendrán que darles cuentas a la justicia. Y te hablo no solamente, en Venezuela hablar de justicia sería algo pues muy dicotómico, ¿no? En medio de esta conversación que tú y yo tenemos, pero en otros países donde pueda existe la separación de poderes, seguramente sea algún hecho doloso que allí se puede interpretar o que haya sucedido, pues que que den la cara pues ante las responsabilidades de los hechos que hayan cometido. Lo oportuno del tema nos lleva al caso que el reciente pasado fin de semana el partido Primero Justicia hizo su evento nacional para escogerse autoridades y estuvo acompañado de una controversia en la que participó Enrique Capriles, quien pertenece a Primero Justicia, pero tiene una postura un tanto de desencuentro con ciertos factores internos en su organización, que es una cosa normal. Y él decía, por ejemplo, que había que definir eso del gobierno interino, de monómeros, la gente incluso de su propio partido, que están vinculados con monómeros, pero que si van a ser candidatos o van a ser un factor político importante, están a riesgo de que puedan ser incluso sancionados por las autoridades venezolanas, haya justicia o no, pero pueden ser inhabilitados. Entonces es un tema que está presente en la oposición en este momento. Va a estar, y es una amenaza que tiene cada uno, ¿no? En una conversación previa a este programa hablamos acerca de eso, los riesgos que se corren en Venezuela por pertenecer, por participar. Alguien me decía, bueno, preguntando acerca de lo de monómeros. Bueno, todos los que forman parte de la directiva tienen orden de captura hoy, pero no vaya tan allá. Por eso es que hablar de separación de poderes o en este caso Estado de Derecho en Venezuela es tan complejo. En los hechos de la elección pasada, en mi caso particular, después de haber sido, yo tuve orden de captura en el año 2020 por los hechos ocurridos el 30 de abril. ¿No? O sea, de manera automática. Y eso traía como consecuencia también una inhabilitación, ¿no? que venía acompañada de eso. Luego me indultan, ¿no? el 30 de agosto, y después de ganada la elección, después que me postulé, que hice campaña, que totalizaron, que iba a proceso de proclamación, aparece un sujeto introduciendo una demanda, o no una demanda, un documento ante el Tribunal Supremo de Justicia, ante la Sala Electoral, y me inhabilitan de nuevo. No obstante, nosotros postulamos a otras personas, en el caso, por ejemplo, de mi esposa, y también es inhabilitada de manera automática, sin ningún momento haber pertenecido a la administración pública o algo que se le parezca. Porque aparentemente había ganado. Hoy en día en Venezuela, en la gran mayoría de los liderazgos que están en este momento, que más connotados, o que pudieran tener una mayor opción ante unas eventuales elecciones primarias, por ejemplo, cuentan también con ese accesorio, por así decirlo, ¿no? Es decir, y para darle un término hasta peyorativo en este caso, porque tanto Enrique como propio Guaidó, como María Corina y otros más tienen esa condición en este momento. Y no significa que aquellos que no lo están no lo estén más adelante. También tienen esa amenaza.
y te hablo del ejemplo, ¿no? De lo que sucedió el año pasado en mi estado de Barinas. Entonces, bueno, forma parte de la discusión también que es mucho más profunda que la que se está dando en ese partido político que tú mencionabas. Ahora, pero ¿por qué razón ocurren situaciones que llaman la atención y eso lo podemos responder en el próximo segmento? Vamos a dejar esa pregunta planteada para que podamos cumplir con los siguientes compromisos. Y es el hecho de que hace 3 años aproximadamente ocurrían unos hechos políticos, 5 años, mejor dicho, y le preguntamos a un dirigente político opositor, ¿por qué está pasando eso? Me dijo, bueno, porque estamos en dictadura. Estamos en dictadura y en un gobierno de dictadura esas cosas son las que ocurren. Pero bueno, pero se han pasado 22 años y sienten que es así en el caso de ustedes. Porque todavía hay políticos que se sorprenden de unas autoridades que actúan como dictadura. Estamos conversando con Freddy Superlano en su condición de autoridad máxima del Partido Voluntad Popular. Está de visita en el Estado Portuguesa. Cumplimos estos compromisos de publicidad y ya regresamos a Perfil.